Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Buenos días tengan ustedes en esta mañana. Estamos muy contentos, ¿verdad? Porque pues, una vez más vamos a aprender algo nuevo. Todos los días tenemos siempre algo nuevo que Dios envía, que Dios nos da, y estoy muy contenta porque es un día de adoración, es un día en que nosotros nos reunimos para exaltar a nuestro Dios, a nuestro Señor, que Él es el que más importante en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él es el que nos llena de gozo, de bendiciones. Y yo quiero darte la bienvenida en esta mañana y quiero recordarte que la importancia de estas clases son para prepararte día a día como ser humano, para darte las herramientas que necesitas para vencer, para ser un victorioso, para lograr tus propósitos que Dios tiene en tu vida. También esta mañana recordarte que tenemos el blanco en 120 personas que estamos declarando que muy pronto estaremos alcanzando este blanco, este número, porque es muy importante que como seres humanos tengamos blancos, tengamos metas, y este es un blanco como en nuestra iglesia para alcanzar. Quiero invitarte en esta mañana a hacer una oración para darle la bienvenida al maestro, para recibir también esas palabras de la clase que se ha preparado esta mañana. Así que oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana, querido Dios, te damos las gracias por darnos la oportunidad de conocerte más, de tener ese compañerismo contigo. Gracias, Padre, porque nos capacitas día a día, Señor, para conocerte, para estar preparados. Yo te pido, Padre, una bendición especial para esta clase, para las personas que alcancen a ver este tema, este video, Señor. Yo pido que los ayudes, que transformes sus vidas, que les bendigas, que bendigas a los que están en esta mañana, a los que se han levantado con un propósito de estar aquí para conocerte más, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo tome control de esta clase y que nos ayude a ver con discernimiento y claridad lo que tienes para nosotros, Padre. Bendecimos al Maestro y declaramos tu presencia en esta mañana, Padre, deseando que llenes nuestro corazón más de gozo día a día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Sí, hermanos, en esta mañana tomen asiento, por favor. Esta es una mañana hermosa, una mañana gloriosa. Dice el Salmo 18, capítulo 24, este es el día que hizo Jehová y en él me regocijaré. ¿Cuántos se regocijan hoy en este día? Gloria a Dios. Porque este día es creación del Señor también. El Señor le ha placido crear un día más y en este día nos regocijaremos en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta mañana estamos contentos, nos sentimos bendecidos, porque el Señor hasta hoy nos ha ayudado, hasta hoy el Señor ha sido bueno con nosotros y hasta hoy el Señor, su presencia ha estado con cada uno de nosotros. Amén. Así que hermanos, vamos a dar curso a estos estudios que hemos estado tomando. Hoy yo creo que hoy es mi último estudio de la primera etapa, porque va a seguir nuestro hermano pastor Johnny en las siguientes semanas, pero después regresaré si Dios lo permite, pero por lo pronto vamos a seguir edificando nuestras vidas para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Estudiábamos acerca del Antiguo Testamento, hemos estado estudiando acerca de lo que significa Génesis, qué es la palabra Génesis, qué sucedió en Génesis, Éxodo, qué significa Éxodo, qué pasó en Éxodo, cuál fue el propósito que Dios tuvo en todo ese libro de Éxodo. La mayoría de nosotros lo sabemos, no estudiamos todo el Éxodo porque se lleva bastante tiempo, pero sabemos que la palabra Éxodo estudiamos la semana pasada, que significa ¿qué? Salida.
salida. ¿Salida de dónde? De un lugar de servidumbre, de un lugar de esclavitud, de un lugar donde el pueblo de Dios estaba atado, estaba esclavizado a Faraón, estaban atados a una tarea, una servidumbre que habían impuesto sobre ellos, pero el Señor en su amor y en su misericordia formó ese éxodo. ¿Y qué es lo que pasó? Lo sacó de ese lugar. Amén. Así mismo, hermanos, usted y yo platicábamos la semana pasada que estábamos también en ese lugar de servidumbre, en ese lugar de esclavitud, en ese lugar de pecado, pero el Señor formó un éxodo también en nuestras vidas y nos sacó de ese lugar, y ahora aquí estamos alabando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero después del éxodo, usted tiene que atravesar un desierto, al igual que el pueblo de Israel. Tiene que atravesar un desierto. ¿Para qué? Para poder tomar esa promesa que el Señor tiene. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál era la promesa para el pueblo de Israel? Sacarlos de ese lugar y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a las tierras de Canaán. Había una promesa que el Señor había puesto sobre el pueblo de Israel. Ese era el propósito de Dios al haberlos sacado de la esclavitud, para haberlos llevado a un lugar de victoria, un lugar, a unas tierras que el Señor les había dicho, les había prometido que en ese lugar fluiría leche y miel. Así es, aleluya. Pero antes tuvieron que pasar por un desierto. Así que hoy en este día vamos a estudiar el libro de Josué, una parte solamente, y el título de esta lección, de este estudio, se llama Poseyendo Canaán. Amén. Poseyendo Canaán. Oh, gloria a Dios, esa promesa es para nosotros. Amén. Hoy en día también, hermanos. Dios nos ha llamado para ser conquistadores. Amén. Dios nos ha llamado para ir a poseer. Dios nos ha llamado para salir de la esclavitud, pasar por el desierto. Sí, vamos a pasar. Estamos quizá mucha gente pasando, pero al final hay una tierra que fluye leche y miel. Al final hay un lugar, una tierra de bendición que el Señor tiene prometida para usted y para mí, al igual que lo hizo con este pueblo de Israel. Aleluya. Amén. Poseyendo Canaán. Josué es el libro de posesión y victoria. ¿Por qué el libro de posesión? Porque ustedes saben que en el libro de Éxodo, cuando Dios formó ese Éxodo, puso a un líder para libertar a ese pueblo. Ese líder, llamado Moisés, no pudo lograr ese objetivo, o más bien Dios ya tenía planeado que sería Josué quien Amén. llevaría y entraría a conquistar esas tierras de Canaán. Amén. Dios, por eso Josué es el libro de posesión, pero también de victoria. Amén. El Señor peleó por ese pueblo. En todo ese libro usted va a ver la mano de Dios en todo momento. En el libro de Josué usted va a ver, de hecho en toda la Biblia, pero especialmente en ese libro está muy marcadito, porque cómo sale el pueblo de la esclavitud, y en todo ese libro de Josué el Señor está a cada instante, la presencia de Él peleando, abogando por su pueblo escogido. Durante 40 años el Señor estuvo intercediendo o favoreciendo a ese pueblo. Durante 40 años que duró ese desierto que estos hombres, este pueblo de Israel estaba pasando, el Señor estaba preparando. Durante esos 40 años el Señor estuvo preparando a su pueblo para poder ser unos conquistadores. Durante 40 años en el desierto el Señor estuvo preparando al pueblo para que al final de esos 40 años, cuando llegara el final del desierto, había una tierra prometida, había una herencia que el Señor les había prometido, y en esa tierra fluía leche y miel. Y esa tierra era la tierra de Canaán. Canaán significa herencia prometida a Israel. Canaán significa herencia prometida a Israel. Amén. Hay un Canaán moderno, hay una herencia que el Señor también ha prometido a nosotros.
¿Cuál es esa herencia? Hay un reino poderoso, un reino celestial, un reino donde el Señor ha estado construyendo, dice, casas y no hechas por mano de hombre. Amén. Gloria a Dios. Así que hay una promesa que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas, la cual en esta mañana yo la tomo y la hago mía. No sé cuántos de ustedes están creyendo esta promesa del Señor. Vamos a leer, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Números, capítulo 26, versículo 52. Amén. Si alguien lo tiene, se pone de pie y le damos lectura en el nombre de Jesús. Libro de Números, capítulo 26, versículo 52 al 56. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 26, versículo 52. Si alguien lo tiene. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los de menor, a los de menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Amén. A estos se repartirá la tierra en heredad. ¿Quiénes eran estos? Era el pueblo de Dios. Hermanos, usted y yo somos el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que ya no hay más judíos, ya no hay más griegos, ya no hay esclavos, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que todos somos iguales. Aleluya. Amén. El Señor nos ha hecho iguales, nos ha hecho de una sola nación, nos ha hecho de un mismo pueblo, y ese pueblo es el pueblo de nuestro Señor Gloria Jesús. a Dios. Aleluya. Josué fue el autor de este libro, llamado del mismo nombre Josué, y este libro cubre un periodo de 24 años, desde 1451 hasta 1427. Si usted se fija aquí, la cuenta va regresiva, desde 1451 a 1427 antes de Cristo. Ustedes saben que antes de Cristo los años iban en reversa, se contaban para atrás. Amén. Así que 24 años duró este libro, desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué. Josué, hermanos, tenía un compromiso. Bienvenida, hermanas, Dios las bendiga. Qué bueno que en esta mañana están aquí. Josué tenía un compromiso muy grande, hermanos. Josué tenía sobre sus espaldas un paquete grande, tenía a un pueblo que Moisés había estado batallando con ellos desde que los sacó de Egipto. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que siempre estaba inconforme, siempre estaba protestando. Entonces ahora, con la muerte de Moisés, Josué agarraba un paquete, una comisión muy pesada que él ponía, o más bien Jehová ponía sobre sus espaldas. No era cualquier cosa lo que José se había echado bajo su responsabilidad. Dios lo había escogido como sucesor de Moisés para llevar a ese pueblo escogido a conquistar, a poseer una tierra prometida, la tierra de Canaán. Hoy en día, mis hermanos, hermanas, Dios quiere que nosotros seamos conquistadores. Amén. Josué no se fijó en el pueblo que traía. Él no se fijó en la rebeldía que ellos traían. Josué quizás confió que Dios iba a estar con él. Amén. Pero aquí vemos algo muy interesante. Vamos si tienen el libro de Josué, vamos a ver el capítulo 1. Hay 3 palabras que el Señor recalca, y recalca muy a menudo en el capítulo 1,
Y en 3 versículos, Jesús, Dios le recalca a Josué 3 cosas muy importantes. En el capítulo 1, en el versículo 6, versículo 7 y versículo 9. Si alguien me le puede dar lectura, por favor, el versículo 6, alguien más el versículo 7 y alguien más el versículo 9. Amén. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Amén. ¿Cuál es la palabra? Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Josué tenía que hacer un esfuerzo porque había un pueblo que siempre estaba protestando, que siempre estaba inconforme, a pesar de que lo llevaban a una tierra prometida, a una tierra donde fluía leche y miel, pero el pueblo siempre estaba inconforme. Pero Jehová le dice a Josué: esfuérzate, solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo. Dios le dio la comisión para que él fuera el encargado de repartir a su pueblo esa heredad que el Señor les estaba dando. Amén. Esa tierra de la cual el Señor dice: juré a tus padres que le daría a ellos. ¿A qué padre se refería? A Abraham, porque Abraham le había hecho la promesa de que le daría unas tierras, una herencia. Amén. Así que en el versículo 6 vemos que el Señor les recalca: esfuérzate y sé valiente. ¿Alguien tiene el versículo 7? Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Si vemos, hermanos, una vez más, el Señor en el versículo 7 le está recalcando a Josué: esfuérzate. En el 6 ya le había dicho: esfuérzate, le dijo en el 6, y sé valiente. En el 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y qué eran las instrucciones específicas del Señor? No te apartes de ella, o sea, de la ley, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. He ahí la clave del éxito, hermanos. He ahí la clave de la victoria. Cuando el Señor nos da un mandato, cuando el Señor nos da unas instrucciones, no nos debemos apartar de ellas, ni de día ni de noche. Y cualquier cosa que emprendamos, cualquier cosa que a donde quiera que vayamos, vamos a ser prosperados. Aleluya. Porque es promesa de Dios. Amén. Aquí lo está recalcando en el versículo 7. Todas las cosas que emprendas serás prosperado. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo 9, si alguien tiene el versículo 9. Amén. Y si no, pues le doy lectura aquí yo. Amén. Si alguien lo tiene, el versículo 9. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Una vez más, hermano, mira que te mando, le dice el Señor. Mira que te mando que seas valiente. Y fíjense la palabra del Señor, como después de que te manda que te esfuerces y seas valiente, después te da como un aliciente extra, porque el Señor te dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aleluya. O sea, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Cuando usted tenga un reto enfrente de usted y el Señor le está diciendo: no temas, esfuérzate y sé valiente. No va a ser tu fuerza, no va a ser más bien. El Señor quiere que te esfuerces, sí. ¿Por qué? Porque a través del esfuerzo tú vas a dar el paso de fe.
Pero ¿qué es lo más importante? La palabra, la promesa del Señor, que el Señor va a estar contigo en cualquier situación, en cualquier reto, en cualquier problema. Amén. El Señor ha prometido que estaría con cada uno de nosotros. Así que no temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente. Amén, aleluya. Esa es las palabras que el Señor recalca a cada uno de nosotros. Ahora vemos algo interesante en esto hermanos. Para que el pueblo de Israel, cuando iba a poseer esas tierras de Canaán, vamos a ver algo interesante. ¿A quién Dios utilizó? ¿A quién Dios usó? ¿Qué medio? ¿Qué propósito Dios usó para que el pueblo de Israel lograra llegar a esa tierra, o lograra conquistar esa tierra, o lograra que el pueblo de Israel tomara por heredad esa tierra? Amén. Dios siempre usa lo más vil y lo más menospreciado del mundo para resaltar su gloria. Amén. Dios usó a una mujer llamada Rahab, una mujer ramera, una mujer prostituta, que Dios usó para que su gloria resplandeciera. ¿Cuántos conocen la historia de esta mujer? Rahab, una mujer que Dios usó para proteger a aquellos dos espías que habían mandado para poder ver cuál era el panorama de esa tierra, de esa heredad que el Señor les iba a entregar a ese pueblo. Esta mujer Rahab, para el mundo, para el pueblo de Jericó, para esa ciudad de Jericó, para la sociedad de ese lugar, esta mujer solamente era una mujer prostituta, solamente era una mujer ramera que no tenía valor, no tenía ningún valor sentimental, era para esa sociedad una escoria de ese lugar, hablando socialmente en la sociedad. Pero Dios, como les dije ahorita, siempre escoge lo más vil y lo más menospreciado. Por eso me escogió a mí, por eso escogió a usted, hermano, porque yo era de lo más vil, de lo más menospreciado. Yo era un borracho, un mal hablado. Yo era uno de los que me escondía de los hermanos cuando andaban predicando su palabra. Inclusive me burlaba de ellos, inclusive muchas veces les llegué a ofrecer hasta cerveza burlándome de ellos, decir, tomen, ¿qué tiene de malo? Pues era un vil, era un menospreciado. Pero Dios me sacó de ese lugar, al igual que esta mujer Rahab. Esta mujer era vil, era menospreciada por la gente, pero el Señor la usó para poder proteger a esos espías. Amén. Y no solamente la usó para eso, hermano, fíjese lo más importante. Si usted se pone a ver la genealogía de esta mujer, la genealogía de Jesús, ¿de dónde viene? Usted se va a dar cuenta que Jesús era genealogía de esta mujer, de Rahab. Rahab fue madre de Boz. ¿Quién era Boz? Era aquel que se casó con aquella mujer moabita, con Ruth. Boz y Ruth tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue padre de Isaí. A la vez Isaí fue padre de David. Si vemos, Boz y Ruth fueron abuelos de David. Boz era hijo de Rahab, esta mujer despreciada. Ahora, Jesús, ¿de qué linaje venía? ¿Cómo gritó Bartimeo cuando en su desesperación le dijeron que iba a pasar por ahí el maestro, que iba a pasar Jesús? ¿Cómo gritó Bartimeo? ¡Jesús! Jesús, le decía, hijo de David. ¿Cómo gritó la mujer cananea? Jesús, maestro, hijo de David. Jesús, descendencia de David. David, descendencia de esta mujer Rahab, de esta mujer prostituta, de esta mujer ramera, de esta mujer que de la cual el Señor halló gracia en ella. Y esta mujer fue una historia, hermano, tremenda. Lea el capítulo 1 del libro de Mateo, y
y usted se va a dar cuenta de la genealogía, hasta dónde, desde todos los ancestros de Jesús. Usted va a ver de dónde proviene. Aleluya. Dios. Es una historia muy bonita, hermano. Muchas veces nosotros nos sentimos tristes porque quizás en algún tiempo pecamos, o quizás en algún tiempo hemos sido odiados o menospreciados por la sociedad. Pero aquí el Señor en su palabra nos está diciendo cuántos hombres, cuántas mujeres menospreciados. Dios los sacó del anonimato y los hizo y les dio una descendencia bendita, ¿no? Amén. Bendita. ¿Por qué? Porque era lo más vil, lo más menospreciado, lo que el hombre desprecia. Dios lo agarra, lo moldea, cae en manos del alfarero y Dios hace algo glorioso, algo bendito, algo hermoso. Amén. Esta mujer, hermanos, esta mujer es cierto que era una ramera, esta mujer es cierto que era una pecadora, lo dice la Biblia. Por lo tanto, si era pecadora, si era ramera, esta mujer debía haber muerto, ¿no es cierto? Junto con todos los habitantes de Jericó, debía de haber muerto. Pero ¿por qué no murió esta mujer? Vamos a ver el capítulo 6 y versículo 17 del mismo libro de Josué, y alguien más que busque el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 21. Josué, capítulo 6, versículo 17. Si esta mujer era una pecadora, esta mujer debía haber perecido, debía haber muerto junto con los habitantes de Jericó. Pero ¿por qué no murió? Vamos a ver el capítulo 6, versículo 17 del libro de Josué. ¿Alguien lo tiene, por favor? Amén. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Gloria a Dios. Solamente Rahab. Solamente Rahab, la ramera, dice todavía aquí, la ramera vivirá. ¿Por qué? ¿Por qué todavía recalcarían Rahab, la ramera? ¿Por qué recalcarían así? Yo pienso, hermanos, y recalcaron ahí para que la gente mirara, mira, esa mujer que tú llamaste prostituta, esa mujer que tú estuviste siempre juzgándola, que tú estuviste criticándola, que tú estuviste todo el tiempo humillándola, esa ramera Rahab es la única que va a vivir en medio de todos ustedes, para que ustedes se den cuenta que lo más vil y lo más menospreciado yo lo tomo y lo vuelvo a hacer. Amén. Como buen alfarero. Aleluya. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Esta mujer creyó, hermanos, esta mujer creyó que enfrente de ella había dos siervos de Dios. Esta mujer creyó que enfrente de ella tenía a dos mensajeros del Señor, y por cuanto creyó tuvo fe, y ella ayudó para que estos hombres pudieran llevar a cabo ese propósito por el cual estaban en esa tierra. Esta mujer no pereció, hermanos, por la fe, porque creyó. Hermano, yo quiero decirte algo en esta mañana y que quede bien claro: el Señor nos ha entregado Phoenix en nuestras manos. Amén. Hermanos, el Señor nos ha entregado Arizona en nuestras manos, pero necesitamos, al igual que esta mujer, al igual que Rahab, necesitamos creer, necesitamos dar ese paso de fe, necesitamos, hermano, creer verdaderamente que Dios tiene una herencia para nosotros y que esa herencia vamos a tomarla, pero sin fe no vamos a ir a ningún lado, hermanos. Necesitamos, al igual que esta mujer, creer. Jehová le dijo a Josué y a su pueblo: den 7 vueltas en esa ciudad. Jehová le dijo: vayan y den 7 vueltas. Y durante esas 7 vueltas, las primeras 6 vueltas,
vayan tocando bocina, vayan tocando bocina. Estos hombres creyeron. Ese toquido de bocina significaba que Dios estaba ahí, que la presencia de Dios iba con ellos. Estos hombres creyeron, estos hombres obedecieron, estos hombres tuvieron fe y dieron las vueltas. Y a la séptima vuelta, dice la palabra de Dios, Jehová les mandó a la séptima vuelta: griten, y cuando ustedes den ese grito, los muros van a caer y la tierra es de ustedes. Aleluya. Pero estos hombres creyeron, hermanos. Estos hombres tuvieron fe. Es lo que necesitamos usted y yo. Necesitamos creer, necesitamos fe, porque hay una herencia que el Señor ha puesto en nuestra vida. Ellos creyeron y gritaron y el muro se derrumbó. Gloria a Dios. Aleluya, yo me gozo por esta palabra, hermano. Por último, quiero decirles, la obediencia trae fruto. La obediencia trae fruto, pero el pecado y la desobediencia trae derrota. Vamos a ver rápidamente el capítulo 7 del libro de Josué. Vamos a ver el versículo 1. Vamos a ver por qué el pecado y la desobediencia trae derrota. Voy a darle lectura yo para apurarnos un poquito. El capítulo 7, si me puede seguir con su vista, en el versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí estamos viendo que alguien desobedeció, y la desobediencia trae derrota. El versículo 11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. El Señor les dijo: no tomen del anatema, no tomen solamente lo que yo les diga. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El versículo 20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces trajo derrota, hermanos. La desobediencia, el pecado trajo derrota, porque estos hombres habían ido a luchar a una guerra y habían perdido. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a la palabra de Dios. Dios les dijo: no tomen anatema, pero ellos hicieron caso omiso. Y por último, en el versículo 25 dice: y le dijo Josué, cuando ya descubrieron quién había robado, le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermanos? Que el pecado y la desobediencia al final trae muerte, hermano. Muerte espiritual, muerte carnal. Pero yo quiero decirle que cuando la muerte espiritual llega a nuestras vidas, hermano, es algo terrible. Es algo terrible, hermano, porque la muerte espiritual solamente nos lleva a un final que se llama infierno, que se llama lago de fuego. Mantengámonos siempre en obediencia, mantengámonos siempre en la fe, creyendo que el Señor tiene una herencia para nosotros. El Señor tiene una herencia. Vamos a poseer el Canaán moderno. Amén. Amén. El Señor nos ha prometido una tierra, y yo creo que esa tierra aquí en Phoenix es una parte solamente de lo que el Señor quiere entregarnos en nuestras manos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha llamado a ser conquistadores? Amén. Usted y yo somos conquistadores. Vamos a poseer una heredad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gloria a Dios. Solamente créalo, hermano. Si el Señor le dio tres veces, le recalcó: solamente créelo, solamente esfuérzate y sé valiente. Esa es la palabra de esta mañana. Somos conquistadores. El Señor nos ha llamado para poseer una tierra. Solamente esfuérzate
y sé valiente. Amén. Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Preparémonos para el servicio que viene. Es un servicio glorioso de adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y pues preparemos. Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones. Yo seré padre de naciones, tocaré a mis generaciones.